Hola amigos. Bueno, aquí estamos de vuelta con la siguiente para allá, con la siguiente sección de la Torá. Esta se llama Tetzabé, significa prescribirás o ordenarás. Y ocupa, en el libro, estamos en el libro de Éxodo, en Shemot, ocupa desde el versículo 27:20 hasta el 30:10. Bueno, esta sección de la Torá, esta para allá, es una continuación de la anterior, Trumá. En Trumá habíamos visto que se daban las instrucciones para la construcción del tabernáculo y en Tetzabé se dan las instrucciones referidas a los Kohanim, a los sacerdotes, a las vestimentas y a la función de los sacerdotes, en especial del Kohen Gadol, del sumo sacerdote. Bueno, habíamos visto que la evolución desde la liberación de Egipto pasó por diferentes etapas sucesivas. Una primera etapa de enfrentamiento con el faraón, de las plagas, del paso del mar, de milagroso paso del mar en donde pasó el pueblo de Israel y se hundieron los egipcios, el combate con los amalecitas, la manifestación de Dios teofónica en la montaña de Sinaí, y aún estando en la montaña de Sinaí, que aún seguimos ahí, ya en la para allá pasada en Trumá ya vino la orden de trabajar, de ponerse a trabajar, el primer trabajo en común que iría a ser el pueblo de Israel que se estaba en este momento constituyendo, era precisamente la construcción del tabernáculo, la construcción del el Mishkan que se dice en hebreo. Y como les decía recién, la continuación es esta para allá que se refiere específicamente a los sacerdotes. Vamos a ver, aquí hay una pregunta que se puede hacer mucha gente que aborda el tema, ¿no? Y que se hicieron también rabinos a lo largo de la historia. Y más aún hoy en día, diciendo, vamos a ver, ¿por qué, ¿por qué tenemos que aprender o en qué nos va a nosotros a nuestra vida, al mejoramiento de nuestra vida, saber cómo eran los trajes del sumo sacerdote, del Cohen Gadol, que llevaba pechera de oro, que llevaba una tiara, que llevaba unas piedras, determinadas características? ¿Para qué nos sirve saber todo eso? O mejor dicho, ¿qué utilidad desde el punto de vista del mejoramiento de nuestras vidas y del mundo nos tiene esa enseñanza? Bueno, los rabinos sabiamente decidieron no tocar la Torah o tocarla lo menos posible y enseñarla tal cual estaba después de la destrucción del segundo templo, cuando ya no existía el culto en el templo, donde ya no existían los sacrificios, donde ya tampoco existía la clase sacerdotal, que eran descendientes de Aarón. Bueno, de hecho tampoco existía la realeza, porque ya no había Estado, no había reino. Lo único que subsistió de las tres coronas de la Torá famosas, de la corona, el sacerdocio y la Torá, lo único que subsistió fue la Torá. Es decir, la palabra, la letra y su estudio. Ahora bien, volviendo a la pregunta esta, de cuál es la función de Tetzabé, o qué es lo funcional en esta para allá. Bueno, Tetzabé dice, como les decía al principio, y ordenarás y prescribirás. Y nos está diciendo que el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, era el que debía encargarse del culto. Como tal, tenía que tener un nivel determinado de probidad moral, de cercanía a la santidad, para que pudiera merecer esa distinción. En este caso fue Aarón, el hermano de Moshe. De todos modos, la herencia fue, el puesto de sacerdote fue por herencia, fue por linaje.
Entonces, seguramente no siempre estuvieron los mejores, aunque se procuraba que tenga características de esa moralidad que no tenía la mayor parte del pueblo. En cualquier caso, a lo que nos alude este título, Tetzaveh, nos está diciendo que no alcanza con construir, como hicimos la semana pasada cuando vimos lo del Mishkan, sino que también en esa construcción que hagamos, construcción tanto del templo, del Mishkan en este caso, del tabernáculo, como del templo después, como de nuestra casa, como de nuestras vidas, como de nuestras relaciones con el entorno familiar, de amistades, etcétera, debemos tener la misma brújula, la brújula ética, que el sacerdote, y incluso en lo posible la brújula moral y de santidad. ¿Qué quiere decir? Que en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro entorno, todo lo que dije recién, uno mismo debe ser el sumo sacerdote. No por mandar, sino por preservar esa conexión con la luz, esa conexión con el conocimiento, la conexión con el amor. La prescripción es que no habiendo templo, no habiendo clase sacerdotal, no existiendo todo aquello que existió, que dejó de existir hace 2000 años, esa característica debemos referirla a todos nuestros actos. Por supuesto, nadie es perfecto, en la medida de lo posible. Pero lo que no, esto significa es que no es suficiente con pedir. Pedir puede pedir cualquiera, todo el mundo. En hebreo hay una característica especial que se cita frecuentemente, que es pedir con sentido, con dirección. Dirección o sentido es kibun en hebreo. Y la palabra de intención es kavaná, que tiene que ver con el kibun. Es decir, cuando decimos tenemos la intención de hacer algo, ya estamos pensando en qué sentido tiene que ir esa intención. No es pedir por pedir. Tenemos que hacer algún acto para que tal el producto de ese pedido o lo que pedimos en alguna medida pueda traducirse en la realidad. Es como, digamos, subir al coche y rezar para que arranque. Si no activamos el sistema para que el coche arranque, sea con una clave, sea con una llave, bueno, incluso hoy en día también se puede hacer con la voz en determinados casos, pero porque es producto del sistema. Si no damos la clave para que ese sistema arranque, el sistema no arranca. Como tampoco se encendería la luz en casa, como tampoco se encendería cualquier máquina, lavavajillas, lavadora que tenemos en casa. Si nos limitamos a pararnos frente a uno de ellos y decir, funciona. Salvo con una tecnología súper adelantada, en donde todos los electrodomésticos y todas aquellas máquinas que trabajan para nosotros puedan recibir mensajes de voz. Pero en todo caso, siempre lo fundamental es tener la intención de que funcione. O sea, si yo quiero que funcione la lavadora, tengo que tener la intención de que funcione la lavadora y hacer algo para que ella funcione. En el caso de la luz, del caso de la electricidad, también pasa lo mismo. Entonces, ¿qué sucede con el sistema eléctrico? El sistema eléctrico, una vez que está conectado, hay un comando central, hay una caja de electricidad, que es a donde recurrimos si hay algún problema para repararlo.
que obedece a un sistema. Es un sistema de iluminación. Y mediante ese sistema, nosotros podemos iluminar aquellas habitaciones de nuestro piso, de nuestra casa que estimemos necesario. Estamos en el comedor, en una habitación, en el baño, en fin. De un modo semejante, según la Cábala, es la luz que viene del cielo. Tenemos que saber conectarla, tenemos que saber cuál es el sistema. No es tan fácil como tocar un botón, como en el caso de la luz eléctrica, como activar una perilla. Requiere nuestra intención y nuestra voluntad de que sea así. Aquello famoso que una vez hemos comentado de que para que venga el fuego de arriba tienes que activar un fuego abajo. De eso se trata Tetzabé. Tetzabé dice y ordenarás y prescribirás. Quiere decir que tienes que hacer algo para que eso suceda. No alcanza con un simple ruego. Es decir, el hombre tiene que ser el Cohen Gadol de su casa, y podríamos decir hoy en día la mujer la Cohen et Agdolá. No hay otra manera. Digamos que hay dos tendencias que el ser humano sigue. De un lado es lo que llamamos Kadosh en hebreo, que significa sagrado, separado, y que busca la mejoría en todos los sentidos. Y lo contrario, que sería también, que es lo normal, lo regular, algunos lo llaman impuro, pero no es impuro, es algo regular, algo normal de cada día. Elegirlo también es lo que elegimos normalmente los seres humanos. Es lo que se llama zona de confort y no salirnos de ahí. Es lo cómodo, lo habitual, lo que no nos pone a prueba nuestra responsabilidad personal. Lo Kadosh es lo que sí nos pone a prueba. Es decir, cambiar la situación, mejorar la situación nos pone a prueba. Hoy más que nunca, con lo que está sucediendo a nivel mundial, con esta pandemia o casi pandemia que se está extendiendo por todo el planeta, es más real que nunca esta máxima que lo que uno haga en su entorno incluso mínimo, familiar, social, en pequeños círculos, incide en lo que pasa en el mundo. No solamente incide en nosotros o en nuestros cercanos, incide en todo el mundo. Por eso decía, lo que está pasando hoy es una muestra ejemplar de que una cierta características en cuanto a modos de vida o alimentación o lo que fuera en una parte remota del mundo respecto de nosotros, incide de una manera exponencial y peligrosísima a decenas de miles de kilómetros. En una forma centrífuga prácticamente. Por eso siempre lo fue, pero hoy quizás más que nunca nos es más consciente que debemos darnos cuenta de todo lo que sucede a nuestro alrededor inmediato y tratar de mejorarlo, porque en la medida que podamos mejorarlo, en la medida que seamos algo así como sacerdotes de nuestro entorno, mejoraremos nosotros, mejorará nuestros cercanos, nuestra gente cercana y también mejorará el mundo. Pues muchas gracias y Shabbat Shalom.